Bienvenidos además a nuestro canal Un Aguado contra la Demagogia. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, Javier del Valle. Es una persona que tiene muchísimo prestigio a nivel de conocimientos de climatología. Y bueno, preséntate tú mismo porque tienes un currículum tan amplio que a mí se me olvida. Soy doctor en geografía, especialista en climatología. Soy también máster en educación ambiental y diplomado en altos estudios internacionales. Actualmente, ya desde unos años, soy profesor en el Centro Universitario de Defensa en Zaragoza y profesor doctor también en la UNED. Tenemos que entender que el clima es el resultado de una compleja ecuación en la cual hay muchas variables y el ser humano se incorpora como una variable más, pero el peso de esa variable es lo que discutimos. O sea, hasta la revolución industrial hay periodos muy diferentes en el clima. El clima cambia muchísimo hasta la revolución industrial y después de la revolución industrial también. Sí que es cierto que estamos viviendo un periodo de sequía. Estamos observando además un patrón climático muy recurrente, y es que en el Atlántico se siguen generando borrascas y frentes como corresponde, especialmente en primavera, pero cuando esas borrascas y esos frentes se acercan a la península ibérica, pierden actividad, pierden fuerza y muchos se desvían hacia el norte, sobre todo hacia Francia, hacia el Reino Unido. Como mucho rozan Galicia y dejan pocas lluvias en nuestro territorio. Esto tiene un nombre climático que se llama una situación de bloqueo, pero se está produciendo de una forma muy recurrente en los últimos meses. Se suscita un poco la polémica sobre si es una sequía inducida por el hombre natural. Yo personalmente no tengo datos para decir que es una sequía inducida o natural, pero sequía tenemos. Es un tema que, bueno, sobre lo cual hay, podemos decirlo, pues bueno, discrepancia y que es interesante, ¿no? Cuando has comentado el tema de las borrascas que se desvían al entrar en España y la posibilidad de que pueda o no ser provocado por el hombre, existe la capacidad de, bueno, lo que llaman geoingeniería climática o llámalo como quieras, la posibilidad de modificar el clima. ¿Esto existe en realidad desde tus conocimientos, quiero decir? Sí, hay técnicas, hay muchas técnicas y esas técnicas son técnicas públicas. O sea, no estoy hablando de nada que tenga que ver con conspiranoicos ni nada de eso. Hay técnicas perfectamente publicitadas en Internet. AEMER hace no mucho publicaba un artículo en el que hablaba de las técnicas para modificar el clima y yo, por ejemplo, pues hace poco encontré una página en la que se hablaba de técnicas de modificación del clima auspiciada por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. O sea, que es que no estamos hablando para nada de ningún secreto. Entonces hay técnicas para facilitar la lluvia y técnicas para dificultar la lluvia. Entonces su funcionamiento es variado, o mejor dicho, sus resultados son variados, pero lo que está claro es que se aplica. De hecho, según la página de AEMET, y vuelvo a decir que es un dato público, ahora mismo hay 50 y tantos países que tienen problemas de alteración, de modificación artificial del clima por medio de esas técnicas. Entonces, esas técnicas están ahí, se aplican. No estoy diciendo que las borrascas cuando lleguen a España se deshagan por cuestiones de geoingeniería, porque lo desconozco, pero lo que estamos observando es que cualquier borrasca que se acerca o cualquier frente que se acerca tiende a deshacerse y tiende a provocar lluvias escasas. Entonces, esas técnicas existen y además pues se sabe también que hay programas secretos o semisecretos de algunos países para modificar el clima, para hacer un clima a su medida. Y dicho, bueno, pues por ejemplo Estados Unidos, Rusia o China tienen programas muy potentes de los que hay poca información que pretenden pues hacer un clima a su medida o convertir el clima de sus enemigos en un problema y provocar sequías o provocar lluvias torrenciales por encima de lo normal, pero su eficiencia la verdad es que se desconoce. Vamos, esos programas por supuesto que existen. Uh-huh. Y sí, es que está esto un poco, y luego está el tema que yo la verdad es que es una pregunta recurrente y no sé si sabes, porque hay muchísima gente que habla del tema de los aviones y las estelas, toda esta historia. ¿Tú tienes algún conocimiento de esto que puedas compartir con nosotros de tu experiencia? Yo lo estoy observando también con curiosidad. Es un tema que le estoy haciendo un seguimiento porque sí que ahí está creciendo la preocupación social sobre el tema de las estelas y sobre todo el tema de las estelas en cuadrícula que a veces se ocurren en ciertos cielos. Yo realmente no tengo
decisión tomada o una opinión formada en el sentido de que no puedo asegurar que eso sea para alterar el clima, pero sí que yo observo mucho el cielo con muchas personas, a mí me encanta mirar el cielo. Entonces, sí que observo que hay una diferencia muy notable en cuanto al comportamiento de unas estelas que tienen una durabilidad muy pequeña, que a los pocos segundos desaparecen y que tienen, por tanto, un trazado muy corto, y otras estelas que permanecen mucho tiempo en el cielo. Entonces, claro, yo desconozco qué altura vuelan los aviones, desconozco qué condiciones se dan a las diferentes alturas, aunque sí que hago un seguimiento casi diario del clima y del tiempo mejor, no del clima, pero sí que veo comportamientos muy diferentes entre unas estelas y otras, pero eso es fruto de la observación. Sí, no, yo creo que estamos muchos, bueno, investigando el tema, porque yo ya digo desde el desconocimiento científico, pero bueno, desde la observación también, y bueno, se han interpuesto bastantes denuncias, de hecho, ya ante Fiscalía. El otro día incluso Televisión Española hizo un reportaje. Y bueno, pues es un poco, ese tema es como el tema de, pues bueno, de los fallecimientos que ha habido el año pasado, que hubo 40.000 en exceso, ¿no? Y dices, esos son datos oficiales, dices, pues esto, Sí. el gobierno debería estudiarlo, por lo menos, investigarlo y darnos algún tipo de respuestas, ¿no? Pero es que hay cosas que están generando alarma social y que las autoridades ni las investigan ni calman la alarma social, ¿no? Es un poco yo lo que veo. Cierto. Yo también. No se está, y la alarma social sobre ese tema va creciendo, yo creo que de forma paralela a la preocupación por la sequía. Yo creo que son dos fenómenos que están yendo paralelos. Cada vez hay más personas que asocian el comportamiento, el periodo seco que estamos sufriendo, con la presencia de estelas de una duración exageradamente alta en el cielo. Aunque ya digo, yo no puedo demostrar que haya una relación. Claro, yo sí es cierto, igual me pasa con otras cosas, ¿no? Que ahora observo y veo, pues eso, muchas estelas, igual con formas, y es verdad que yo no recuerdo aquello de niño, pero también igual, puede ser que no te fijes, es como ahora veo mucha gente que se muere de ictus o de infarto, y antes no veía. Digo, no sé si es que realmente se está muriendo mucha gente o es que me fijo ahora porque me estoy fijando, ¿sabes? Que también puede ser ambas cosas. Claro, porque ahí incluye, exactamente, tienes toda la razón, porque ahí incluye, estás tocando un tema muy interesante, que es el tema de la sensación, cómo percibimos la realidad. Y eso lo podemos aplicar exactamente igual al clima, cómo percibimos el clima. Y eso también se puede dirigir de alguna manera desde los medios de comunicación. Y yo ahí, si me permites hacer un comentario, sí que estoy observando que hay una cierta direccionabilidad desde muchos medios de comunicación hacia la percepción del clima. Por ejemplo, yo he visto mapas antiguos de temperaturas en los cuales pues temperaturas de 22, 23, 24 grados en los mapas térmicos aparecían con colores fríos, con colores azules, verdes, que son gamas frías. Y ahora los mismos valores térmicos, 22, 23, 24 grados, aparecen con colores cálidos, amarillo, naranja, rojo. El valor térmico es el mismo. La sensación que percibimos al ver esos mapas es muy diferente, porque una gama cálida nos está dando sensación de calor y una gama fría todo lo contrario. Entonces, mismos valores térmicos, diferente sensación. ¿Me explico? Sí, ahora está siempre el mapa rojo, sí, eso es verdad. Ves todo rojo, por todos los lados rojo o naranja. Y de, joder, Dios mío, nos vamos a abrazar, aquí todos vamos a morir. ¿Por qué se utilizan esa gama de color cálida? ¿Es casual o es elegido? Porque antes esos mismos mapas, yo lo recuerdo perfectamente, que en valores por debajo de 30 grados no se solían utilizar gamas cálidas, eran más bien gamas frías. Entonces, pues es una manera de cambiar la sensación. Otro ejemplo de cambiar la sensación, y ahí me gustaría que los espectadores de tu vídeo estuvieran un poquito atentos. Yo suelo hacer un seguimiento también todos los días de los valores que se prevén para mi ciudad, para Zaragoza, y después, sobre todo de las máximas, que son las temperaturas que se alcanzan en torno a las 4 a las 5 de la tarde. Ahora, por ejemplo, pues estaremos en la temperatura máxima. Y hago un seguimiento entre la predicción para cada día y lo que realmente es la máxima, ¿de acuerdo? Que no siempre encajan, no siempre coinciden, porque la predicción es una cosa, lo registrado es otra cosa. Casi todos los días, muchos días, hay un desajuste entre la predicción y la temperatura máxima registrada. Casi siempre la predicción está 1, 2 o incluso 3 grados por encima de la temperatura máxima registrada. Y de hecho, hoy mismo es un ejemplo. Hoy por la mañana en una emisora de gran audiencia que suelo escuchar cuando desayuno, la predicción de temperatura máxima para Zaragoza era de 32 grados. Y ahora mismo, que es el momento de temperaturas más altas, en directo te digo la temperatura que tenemos, 27 grados. Y no va a subir más.
y no hemos pasado de 27 grados. Pues claro, fijaros la diferencia que hay entre 32 y 27 grados, o 5 grados. Es Sí. mucho. Los pantanos. Mucha gente se está quejando de que se han destruido muchos pantanos. ¿Tienes tú conocimiento de esto? ¿Qué piensas de ello? Sí, vamos a ver, se están destruyendo azudes más que embalses. Es que no es lo mismo azudes que presas. En los medios de comunicación se está hablando mucho del tema. Se están destruyendo sobre todo azudes. Los azudes no es lo mismo que las presas, los azudes tienen un tamaño más pequeño y sobre todo no regulan, no tienen capacidad de regulación como las presas, que sí que tienen capacidad de regulación por medio de compuertas, y esa capacidad de regulación pues les permite guardar más o menos agua siempre que haya agua, lógicamente. Los azudes son solamente diques para desviar agua o para guardar agua en pequeña cantidad, ¿de acuerdo? Entonces se han destruido sobre todo azudes. Sí que es cierto que son 100 y pico los que se van destruyendo. Claro, aunque sea pequeña cantidad, si vamos sumando pequeñas cantidades, al final son una cantidad que puede ser importante, pero mejor en un momento de sequía, en un momento de falta de agua, pues quizá no sea el momento más adecuado. Y sobre todo, creo que no se está explicando bien, porque primero, porque no es el momento más adecuado a mi modo de ver, y segundo, porque pues está creando una cierta alarma social, porque la gente no entiende que en un momento de sequía se estén destrozando, aunque sean pequeñas reservas de agua. Claro, porque igual son pocos pueblos. Ahora me han pasado un vídeo de Extremadura, vale, que se lo dices tú, pero un pequeño azud de estos, pero que igual pues da agua a 2 pueblos, a 3 pueblos, pero claro, esos 2 o 3 pueblos se quedan sin agua, claro, ese es el Exacto, tema. agua y regadíos, agua y Y regadíos. regadíos. Sí, los azudes normalmente, en España hay una larguísima traducción de construcción de azudes ya desde los romanos y después desde los árabes. De hecho, el nombre de azud es un nombre árabe, porque los árabes en España, para que la agricultura sea rentable, hay que regar en muchas zonas. En el norte no, pero en el resto, para que la agricultura sea rentable, hay que regar. ¿Cómo regamos? Pues mediante azudes, que son desvíos de agua desde los ríos. Entonces, a lo mejor los pueblos no se quedan sin agua de boca porque hay otros sistemas alternativos, pero sí que ciertas zonas se pueden quedar sin regadío. Y eso sí que es un problema muy grave, porque no regar supone pues prácticamente tener que abandonar muchas tierras en las zonas secas. Claro, luego aquí hay otro problema, que es la privatización del agua, que claro, que al final el agua pues se está convirtiendo también en parte en un negocio, ¿no? Por el tema de, pues bueno, al final hay intereses económicos detrás del agua y bueno, todo esto también es algo que se esconde un poco detrás de ciertos intereses en que haya sequía, vamos, por lo que se ve, ¿no? ¿Tú esto lo has visto también, lo has estudiado o no sabes tú de este tema de los intereses económicos que hay detrás de la sequía y de la privatización del agua? Yo no he profundizado en el tema de la privatización, pero sí que tengo que explicar que en España, según la ley de aguas, el agua es un bien público. Tanto el agua superficial como la privada son bienes públicos gestionados por el Estado, que es el que da las concesiones a partir de los organismos de cuenca. Entonces, sí que es cierto que en un país con unos recursos medios, España no es un país con grandes recursos hídricos, pero tampoco especialmente escasos en condiciones de normalidad, pero en un país con unos recursos medios, pero con gran demanda de agua para regadío, para turismo, etcétera, pues el agua es un bien muy preciado. Entonces es normal que se conjuren en torno al agua intereses muy diversos, pero son intereses que pueden entrar en conflicto, y de hecho entran en conflicto, porque cuando hay agua para todos muy bien, pero cuando no hay agua para todos, pues ¿quién se lleva el gato al agua, nunca mejor dicho, y perdonad por el chiste malo? Los intereses en torno al agua son muy fuertes, desde luego. Y es que estamos hablando de un recurso absolutamente imprescindible. O sea, si hay algo que es imprescindible, es el agua. Y la presión sobre el agua, aunque al principio decía que los recursos son siempre los mismos, y sí que son siempre los mismos, las presiones no son las mismas. Las presiones sobre el recurso son cada vez mayores. Y al ser las presiones y las demandas cada vez mayores, el recurso es cada vez más escaso. No porque haya menos, sino porque hay más usuarios que lo demandan. De todas maneras, yo desde mi desconocimiento una vez más digo, a ver, agua, casi el 80% de la superficie del mundo es agua, estamos rodeados de mar en España, o sea, siempre cabe la opción de desalinizar, entiendo, ¿no? O sea, ante una situación extrema, ¿no? Pues eso está ahí, ¿no? Por supuesto, y de hecho el problema del agua en el mundo no es un problema de escasez en absoluto, o sea, el agua es abundantísima en el planeta, abundantísima, más que suficiente para cubrir todas las necesidades si se gestiona adecuadamente, pero solamente considerando el agua dulce, porque es que si además incorporamos el agua salada, que muchos países ya están desalinizando,
ya no es que sea abundantísima, ya el agua se convierte en un bien interminable, absolutamente infinito. Por lo tanto, el problema del agua no es un problema de escasez, ni muchísimo menos. Eso que se repite en medios de comunicación cantidad de veces de que el agua es un bien indispensable y escaso, es indispensable, pero no es escaso, en absoluto, es abundantísimo. Otra cosa es que se gestione bien o mal, que queramos o no queramos desalinizar, que queramos entrar en conflicto, que queramos pues concentrarlo en un determinado número de usuarios, que lo gestionemos de una manera o de otra, pero es un bien abundantísimo. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Para todos los que nos hayan visto y quieran saber más, tienen aquí el libro que acaba de escribir. ¿Y cómo se Sí, sí. titulaba? Recuérdanoslo. Premoniciones, cuando la alerta climática lo justifica todo. Perfecto, pues entonces nada, eso lo leeremos. Y bueno, y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Alguna cosita más quieres añadir? Pues agradecerte tu interés, agradecerte que nos des voz e imagen a nuestras opiniones y de verdad que ha sido un placer la conversación y espero que guste a tus seguidores, que sí que son muchos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Javier. Un abrazo. Adiós igualmente para ti.